Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy Juan Sebastián Umpaque y mi proyecto de grado se llama Optimizando algoritmos de Work Stealing. Trabajé con Nicolás. Bueno, el objetivo del proyecto de grado era hacer una evaluación de los algoritmos clásicos de Work Stealing y buscar puntos de mejora donde pudiéramos optimizar estos algoritmos. Bueno, antes de comenzar, pues me gustaría un poco entrar en contexto de Work Stealing. Y para eso tengo que hablar de Static y Dynamic Scheduling. Entonces, Scheduling es hablamos de scheduling cuando tenemos computaciones en paralelo. Entonces, en Static Scheduling, antes de ejecutar la computación, lo que usted hace es decir, bueno, estas tareas se van a ejecutar en este procesador en este instante y así sucesivamente. ¿Listo? En Dynamic Scheduling usted lo hace un poco distinto. Usted lo hace durante el transcurso de la ejecución. Es decir, que conforme conforme los procesadores van encolando tareas, usted les va asignando tareas dinámicamente. ¿Listo? Entonces, Work Stealing es entonces una de las técnicas más populares para hacer Dynamic Scheduling. La idea básica en Work Stealing es que un procesador le roba tareas a otro procesador. ¿Sí? Entonces, si un procesador tiene varias tareas pendientes por hacer, los procesadores que están desocupados le van a robar tareas. ¿Listo? Ok, ¿qué ventajas tiene entonces Work Stealing con respecto, por ejemplo, a Static Scheduling? Bueno, provee balanceo automático de carga, ofrece una mejor portabilidad y es escalable con respecto al número de núcleos. Pensemos, por ejemplo, en un algoritmo de Static Scheduling que nosotros escribimos para un procesador de 8 núcleos. Entonces es bastante claro que ese algoritmo nos va a servir para un procesador de 4 núcleos, ¿cierto? Pero con Work Stealing, como acabo de mencionar, pues no vamos a tener ese problema y lo vamos a poder escalar a N procesadores si queremos. ¿Listo? Entonces, a la gente que trabaja en todo esto de computación en paralela, les gusta pensar en una computación en paralelo, valga la redundancia, como un DAG, un grafo acíclico no dirigido, con un único punto de origen y un único punto final. ¿Sí? Cada vértice en el DAG va a representar tareas que demoran un tiempo fijo en ser ejecutadas y los ejes modelan dependencias entre estas tareas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la tarea 8 no la puede ejecutar si antes usted no ha ejecutado la tarea 4 y la tarea 12. ¿Listo? Expliquemos ahora, a grosso modo, cómo funciona un algoritmo de Work Stealing. Cada procesador tiene una cola donde va a ir encolando y de donde va a ir encolando y decolando tareas. En este ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, el procesador 1, después de haber ejecutado la tarea 1, encola las tareas 2, 3, 4 y 5. Como los demás procesadores estaban sin hacer nada, entonces ellos le roban la tarea 4, la tarea 3 y la tarea 2 y comienzan a ejecutarla. ¿Listo? ¿En qué se diferencia un algoritmo de Work Stealing de otro? En la manera en que cada procesador encola y decola tareas de su cola. Perdón, ahí por el trabalenguas. Listo. Hay dos algoritmos como muy clásicos de Work Stealing. El primero es el algoritmo de LIFO. En LIFO, Last In First Out, cada procesador encola tareas en la cabeza de su fila y decola tareas de la cabeza. ¿Sí? En el algoritmo de FIFO, cada procesador encola en la cola y decola en la cabeza. ¿Listo? Entonces, haciendo la revisión de estos algoritmos, fue que nos pusimos a pensar que realmente ninguno de estos algoritmos tienen en cuenta como la dependencia de tareas. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínese que usted tiene dos tareas. Una tarea de la cual dependen otras 20 tareas y otra tarea de la cual solamente dependen 3 tareas. Entonces, en el curso de la ejecución, ¿a quién tendría sentido darle más prioridad? A la primera tarea, ¿cierto? Porque si usted no ejecuta la primera tarea, eso se le puede convertir en un problema, ¿cierto? Más adelante en la ejecución, esa tarea se le puede volver un cuello de botella. Entonces, pues esto como que sirvió de inspiración entonces para proponer el algoritmo de Work Stealing basado en prioridades. En el Work Stealing basado en prioridades, nosotros vamos a encolar y decolar tareas del procesador según su prioridad. Es decir, las tareas van a estar organizadas por una prioridad que ya vamos a definir en cada cola y el procesador entonces en cada paso va a decolar la tarea que tiene mayor prioridad. ¿Listo? Nos vamos al grafo de ejemplo que yo tenía por acá para poder explicar un poco entonces cómo definimos esta función de prioridad.
Entonces, por ejemplo, pensemos en el vértice 3 y en el vértice 7. Si usted se da cuenta, el longest path del vértice 3 tiene longitud 8, mientras que el vértice 7 tiene longitud 4, ¿cierto? Entonces tendría más sentido darle más prioridad al vértice 3 que el vértice 7, ¿cierto? Por esta razón, nosotros definimos el longest path como en la función de prioridad como el longest path de cada vértice al vértice final de la tarea, ¿sí? Tiene sentido porque entre más largo sea el longest path, de alguna manera hay más dependencias entre las tareas y esta tarea resulta ser más crítica para la ejecución. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo vamos entonces a comparar estos tres algoritmos? O sea, todo está muy bonito sobre el papel y todo, pero necesitamos comparar y necesitamos datos de prueba. Lo primero que tenemos que hacer es tener como una buena cantidad de datos de prueba. ¿Y cómo vamos a hacerlo entonces? Tenemos que de alguna manera generar DAGs, ¿cierto? O que modelan nuestras computaciones en paralelo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un generador de DAGs. ¿Y cómo generamos DAGs? Entonces, pues nosotros utilizamos el hecho de que la matriz de adyacencia de un DAG es una matriz triangular inferior. Y vamos a asignar 1 con probabilidad P a las entradas de la matriz y 0 con probabilidad 1 menos P, ¿sí? De modo que si este P es muy alto, su DAG va a ser muy denso. ¿Qué quiere decir? Que la proporción entre ejes y vértices es muy alta. ¿Listo? Lo siguiente que hicimos fue pues implementar, por supuesto, dado la matriz de adyacencia, pues cómo puedo calcular el longest path. Esto se puede hacer fácilmente. ¿Por qué? Pues porque todo DAG admite un orden topológico y eso a mí me permite calcular este problema del camino más largo, que en otros grafos es un problema que todavía pues no se ha podido resolver, o sea que no se puede resolver en tiempo polinomial, etcétera. Bueno, la siguiente cuestión que nosotros teníamos pues, que resolver de alguna forma es cómo vamos a modelar el núcleo de un procesador o un procesador. Y pues digamos que nos pareció prudente o adecuado hacerlo utilizando threads. Entonces, el programa que nosotros escribimos en Java es básicamente unos threads que están sincronizados recorriendo cada vértice del grafo de manera sincrónica y siguiendo las pólizas de el algoritmo de work streaming con el cual estemos ejecutando el programa. ¿Listo? ¿Cuál es el plan de pruebas? Bueno, probamos 6 tamaños de DAGs, 3 densidades y los 3 algoritmos que queremos comparar para ejecuciones con 1, 2, 3 y 4 procesadores. Para cada posible configuración hicimos 20 iteraciones, de modo que tengamos variedad en las topologías de los grafos y por supuesto como validación, como por así decirlo, estadística sobre lo que estamos haciendo, ¿cierto? Ok. A continuación, entonces, mostramos los resultados. Medimos dos variables. Medimos el tiempo de ejecución y la carga de cada procesador. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de tiempo versus número de procesadores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues uno se puede dar cuenta de que cuando utilizamos el algoritmo del LIFO, pues el tiempo de ejecución es mucho más alto, perdón, el de FIFO es mucho más alto que, por ejemplo, ejecutarlo con prioridades y que con LIFO, ¿cierto? Sin embargo, bueno, también uno se da cuenta de que el LIFO es pues más eficiente, pero la brecha entre el de FIFO y el de prioridades se va ensanchando, ¿cierto? Aquí tenemos el mismo grafo, pero para una ejecución con 400, o sea, estamos probando grafos con 400 vértices y densidad 0,2, 800 vértices, densidad 0,2, aquí unos casos de más vértices, entonces, por ejemplo, 1600 vértices, densidad 0,2, 800 vértices, densidad 0,5. Aquí, por ejemplo, interesante darse cuenta de que aquí es el algoritmo por prioridades que nosotros proponemos el más eficiente y aquí el algoritmo de FIFO, que en otras pruebas pues era el más ineficiente, ¿no? La siguiente, como les decía, lo siguiente que nosotros medimos fue la carga de cada procesador. Entonces, por ejemplo, aquí esto sería la carga de cada uno de los procesadores en una ejecución, pues, para un grafo de 800 vértices, densidad 0,2 y dos procesadores, como acabo de decir. Pues uno se da cuenta de que, por ejemplo, de prioridades y el algoritmo de prioridades y el algoritmo del LIFO, pues, son bastante equilibrados en cuanto a carga. Sin embargo, el de FIFO sí se queda un poco corto en este aspecto. Otra cosa interesante a analizar de las gráficas es que, por ejemplo, cuando la densidad del grafo es muy alta, dense cuenta de que no importa el algoritmo, hay un desbalanceo de carga.
Y para esto hay una explicación. Es porque si la densidad, o sea, cuando un procesador ejecuta la tarea 0, entonces esta tarea va a tener vértices al 80% de los otros vértices del grafo, ¿cierto? Entonces, una vez un procesador ha ejecutado esta tarea, va a encolar en su cola pues el 80% nuevamente de los vértices del grafo. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues se convierte entonces en un juego de que los demás procesadores intentan robarle a él las tareas que tienen coladas. Y pues esto repercute eventualmente pues en el balanceo de la carga de cada procesador. A modo de conclusión, ¿qué podemos decir de este trabajo? Que bueno, FIFO definitivamente se queda un poco corto en la mayoría de los casos en cuanto a tiempos de ejecución y balanceo de carga. LIFO es en general más eficiente que el algoritmo de prioridades que nosotros proponemos, pero hay oportunidades de mejora. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos refinar este algoritmo de prioridades. Digo que no solamente podemos jugar con el longest path, sino podemos pensar en el spanning tree, o, ¿sí me entiende? O, por ejemplo, si tuviéramos un grafo con pesos en los ejes, pues digamos que también puedo jugar con estos pesos y refinar de esta manera mi función de prioridad. Hay otra cosa importante y es que lo que las pruebas demostraron es que la topología del grafo importa, ¿sí? Es decir, hay algoritmos que corren mejor en determinadas topologías y digamos que como un trabajo futuro sería muy interesante ver qué hace o qué condiciones o características propician en un grafo determinado un mejor desempeño de un algoritmo sobre otro, ¿sí? Y digamos que otra cosa que también sería muy interesante ver como trabajo futuro es que pudiéramos escalar este modelo a nivel de servidores o de distintas máquinas. ¿Por qué? Porque yo ejecuté las pruebas en mi máquina, que es una máquina de 4 núcleos, pero decir que usted tiene 4 núcleos dedicados a correr el programa es decirle mentira, ¿cierto? Porque estos 4 núcleos no solamente están ejecutando el programa, o sea, el programa de recorrer los vértices del DAG con los threads y todo esto, sino que también están encargados de administrar el sistema operativo y muchas cosas, ¿no? Entonces, esto eventualmente le mete ruido a los tiempos de ejecución y pues a nuestros resultados. Entonces, de pronto, sería como... ¿Listo? ¿Ya está? Bueno, no, entonces, como les decía, sería interesante pues ver esto como de pronto en máquinas separadas, como para tener una mejor, ¿cómo decirlo? Una mejor idea de cómo es que se comportan estos grafos. Bueno, eso era lo que les quería contar. Muchas gracias. Si hay preguntas, con todo el gusto. Listo, mil gracias, Juan Sebastián. Entonces, ¿alguna pregunta? Jorge. Juan, muchas gracias. Una cosa que no me quedó clara, el algoritmo de encontrar el camino, o sea, sí, cargar el grafo de dependencias y hacer el camino más largo, ¿es algo que se ejecuta por un procesador aparte o es algo que están procesando en paralelo los No, cuatro o los N procesadores? O sea, ¿es un algoritmo distribuido de alguna forma no, o hay un procesador dedicado a eso? no, pues digamos que antes de, o sea, estamos suponiendo como que de antemano nosotros sabemos cuál es el grafo de la ejecución, entonces lo que hacemos es antes de ejecutar, de comenzar la ejecución, pues ya hemos calculado nosotros las prioridades y ya sabemos, pues sí, como la prioridad que tiene cada vértice y de acuerdo a esa información, pues digamos que el